Es que el valor que ha tenido, al menos en mi opinión, el valor que ha tenido Internet y el valor que han tenido las nuevas tecnologías en los últimos años está estrechamente vinculado, ¿no?, a el ejercicio, ¿no?, a la posibilidad de poder ejercitar derechos fundamentales en Internet, derechos humanos en Internet, ¿no? Internet, de alguna manera, el valor que tiene es precisamente la importancia que ha tenido para efectos de transformarse en una plataforma para el ejercicio de derechos fundamentales. Probablemente el ejemplo más paradigmático del ejercicio de derechos fundamentales en Internet está dado con la emergencia de estas nuevas tecnologías y derechos vinculados con la libertad de expresión, por ejemplo, ¿no? Es imposible pensar en la libertad de expresión en el siglo XXI sin pensar en las oportunidades que Internet nos ha entregado en los últimos años. Pero la verdad es que si nos quedamos en esta parte del análisis, ¿no?, nos perdemos una segunda parte que es igual de importante, que tiene que ver con que existe una gran paradoja respecto del ejercicio de derechos fundamentales en Internet. Porque al mismo tiempo en que Internet y las nuevas tecnologías nos entregan oportunidades y herramientas para poder desarrollar derechos fundamentales, la libertad de expresión, como les decía recién, es probablemente el ejemplo más importante de ello, al mismo tiempo las nuevas tecnologías suponen una oportunidad probablemente única en la historia, para efecto de poder restringir y controlar el ejercicio de algunos derechos fundamentales. Y estoy pensando básicamente en derechos vinculados con la privacidad, ¿no? La emergencia de las nuevas, por ejemplo, de redes sociales, ponen en jaque de alguna manera ciertas formas que tradicionalmente habíamos pensado que tenían los derechos fundamentales. Entonces, este es el contexto sobre el cual podemos comenzar a conversar respecto de derechos fundamentales en Internet. Y si lo miramos desde el punto de vista de lo que ha pasado en los últimos 5 o 10 años en Internet, nos vamos a dar cuenta que probablemente la lucha más importante, o la discusión más importante, que se ha dado desde la óptica de los derechos fundamentales en Internet, ha sido precisamente la discusión de los derechos de autor, o de los derechos de propiedad intelectual, para decirlo en términos más genéricos, y cómo estos derechos, digamos, se conjugan o no, para efectos de poder entregar o no acceso al conocimiento, acceso a la cultura, pero al mismo tiempo garantizar, ¿cierto?, los derechos que las propias leyes de derecho de autor le garantizan a los autores, intérpretes y ejecutantes. Esta tensión entre protección, por un lado, de derechos de titulares de derechos de autor y garantizar, ¿cierto?, acceso al conocimiento y acceso a la cultura, ha estado siempre presente, desde los inicios de los tiempos del derecho de autor. Lo que ha sucedido en los últimos 30 o 40 años es que esta ecuación ha cambiado de alguna forma. La ecuación o la dimensión, digamos, de tensión entre el ejercicio de ciertos derechos fundamentales y la protección, ¿cierto?, de derechos vinculados con la propiedad intelectual, ha supuesto muchas veces que nuestras legislaciones, ¿no?, hayan hecho apuestas muy fuertes para efectos de proteger los derechos de autor de los titulares de estos derechos, en detrimento de lo que sucede con los derechos vinculados al acceso al conocimiento y el acceso a la cultura, ¿no? Y probablemente la emergencia de Internet y la emergencia de nuevas formas innovadoras de compartir conocimiento y compartir información han puesto en jaque, ¿no?, las formas en las cuales tradicionalmente estaba pensado el sistema de derecho de autor. Lo digo de otra forma, el sistema de derecho de autor tradicional, por decirlo de alguna manera, estaba pensado, digamos, en el mundo de nuestros abuelos probablemente, o de nuestros bisabuelos, ¿no? Estaba pensado en un mundo en el cual el intercambio de información tenía muchos costos, digamos, de transacción, era muy difícil poder compartir información y compartir contenido, y de hecho la generación, digamos, de obras nuevas en base a obras ya existentes, o a un patrimonio cultural ya existente, era algo más o menos razonable y obvio de hacer. Lo que ha hecho la Internet y lo que han hecho las nuevas tecnologías es que ha facilitado esos procesos, ¿no? Estos procesos que antes eran muy complicados y que tenían altos costos de transacción, hoy día probablemente es posible poder hacerlos con un costo cercano a cero. Intercambiar información, compartir información, transformar creativamente obras intelectuales ya existentes para crear obras nuevas es algo que se ha hecho siempre, pero que las nuevas tecnologías han favorecido de manera muy favorable a, por un lado, el público, pero también para creadores innovadores, ¿no? Por tanto, la buena noticia de la emergencia de Internet es una buena noticia para los creadores, por cierto, una buena noticia para el público, pero probablemente no ha sido una tan buena noticia para aquellos modelos de negocio, digamos, que estaban basados en estos intercambios y en estos costos de transacción, digámoslo así, del pasado. En los últimos 40 años ha habido una tendencia muy importante a nivel internacional que tiene que ver con la regulación de los derechos de autor, ¿no?, en Internet. Y digo en los últimos 40 años, 30, 40 años, porque ha cambiado la forma en la cual internacionalmente la regulación ha enfrentado este problema. Y si uno pudiese reflejar o uno pudiese ilustrar de una manera más o menos sencilla la forma en la cual ha ido tomando, digamos, estas propuestas a nivel internacional, uno podría decir que cada vez que existen modificaciones o propuestas regulatorias a nivel comparado
o a nivel regional que intentan regular los derechos de autor son modificaciones que están pensadas en aumentar los estándares de protección y en disminuir los estándares de acceso. Cada vez que existen propuestas regulatorias a nivel local o regional o internacional incluso, que se refieren a temas vinculados con derechos de autor, son modificaciones que están pensadas en aumentar las penas frente a las infracciones, aumentar los delitos vinculados a los derechos de autor, aumentar los plazos de protección, por supuesto, pero al mismo tiempo no parece que nuestros legisladores o nuestros representantes a nivel internacional hayan tenido el mismo cuidado para efectos de poder proteger, por ejemplo, el dominio público o el patrimonio cultural común, en proteger la importancia de las excepciones y limitaciones al derecho de autor. Por ejemplo, las excepciones para discapacitados o las excepciones para bibliotecas, ¿no? El resultado de esta tendencia internacional ha sido que a nivel local, cada vez que existen modificaciones a nuestros derechos de autor, responden a esos criterios, responden a esas mismas lógicas. Y por tanto, hoy día nos encontramos en una situación más o menos crítica, donde el sistema de derecho de autor nos configura a todos nosotros probablemente como delincuentes, por hacer cosas con obras intelectuales de otro en Internet. Aquellas cosas que eran tan difíciles de poder hacer, ¿no? Cortar y pegar en el mundo del pasado, en el mundo de nuestros abuelos, hoy día se transforma en algo más o menos cotidiano, algo que nuestros hijos hacen, algo que estamos más o menos acostumbrados a hacer. Pero dado que el principio subyacente al modelo de derecho de autor es que cada copia significa que requiere un permiso por parte del autor, significa que muchas de las cosas que hacemos todo el tiempo en Internet se transforman en delitos. Es este contexto el que supone hoy día la ilegalización de muchas prácticas que parecen muy razonables y obvias, prácticas de bibliotecas, prácticas de, digamos, instituciones pensadas en discapacitados visuales y también prácticas de bibliotecas y archivos, ¿no? Y este es un contexto en el cual, digamos, se configura esto que quería hablarles en esta instancia, que tiene que ver con el Tratado del Libre Comercio denominado TPP. TPP surge, digamos, muy en resumen, luego de los acuerdos conocidos como P4, que era una parte, digamos, de una forma de configuración de una alianza comercial en la zona del Asia-Pacífico, donde progresivamente comenzaron a aceptar, ¿no? Nuevos integrantes o nuevos actores a nivel nacional que se fueran, digamos, adhiriendo a estas prácticas, digamos, de negociación para generar esta área de comercio libre en la zona Asia-Pacífico. Al día de hoy existen más de 12 países que son parte de este acuerdo, incluyendo México, que está recién integrándose en la próxima ronda de negociaciones que se va a llevar adelante en Nueva Zelanda, y que incluye también a Chile, ¿no? Este acuerdo, por supuesto, tiene, como les decía recién, como contexto esta, digamos, esta tendencia a nivel internacional de la cual les hacía mención recientemente. Pero la verdad es que si nosotros quisiéramos hacer un análisis más o menos razonable, un análisis más o menos serio y profesional respecto de los alcances de este acuerdo, uno debería tener en primer lugar acceso a lo que se está negociando. Y el problema con el tratado TPP, que si ustedes lo buscan información en Internet, por cierto, van a encontrar probablemente muchas más intuiciones antes que textos formales o textos muy claros, salvo los que ya se han filtrado. Nos damos cuenta que en primer lugar no existe un texto público respecto de lo que se está negociando, pese a que, digamos, se han juntado en más de 10 oportunidades, ¿no?, los negociadores de todos estos 12 países de la zona del Asia-Pacífico, pero el público no tiene información alguna respecto de lo que se está negociando hoy día. No sabemos en verdad cuáles son los alcances, ¿no?, a los que se están llegando, los acuerdos a los cuales están llegando los representantes de nuestros países, para efectos de poder, digamos, entender más o menos el contexto de esto. En segundo lugar, tampoco sabemos las agendas, ¿no?, que gobiernan cada una de estas reuniones o cada una de estas sesiones, ¿no? Este año, sin ir más lejos, se han juntado más de 4 o 5 oportunidades los negociadores en distintas partes del mundo para efectos de poder llegar a ciertos acuerdos de los cuales nosotros tampoco tenemos información. Y en tercer lugar, los avances, ¿no?, de este acuerdo, los avances progresivos de estas negociaciones también son ocultos al público. Son avances que ni siquiera, de hecho, los propios negociadores saben respecto de los avances de otro tipo de áreas. Por ejemplo, los negociadores de derecho de autor no tienen mucha información respecto de los avances que están teniendo, qué sé yo, los negociadores de agricultura o temas vinculados con derecho laboral, ¿no? No se sabe esa información. Frente a esto, la primera respuesta es decir, ok, entonces no tenemos mucho que hacer y por tanto no tenemos mucho que hablar respecto del tratado. Pero la verdad de las cosas es que la presión de organismos de la sociedad civil y de grupos organizados de la sociedad civil, fundamentalmente en Estados Unidos y algunos como nosotros, digamos, en Latinoamérica, es que se ha logrado conocer el alcance, aunque escaso, aunque, digamos, es no actualizado, de los textos que se están discutiendo fundamentalmente en temas de derecho de autor.
Y la respuesta frente a esa información, lamentablemente, es que son muy malas noticias. Básicamente son malas noticias porque, entre otras cosas, ¿no?, sigue esta tendencia internacional, ¿no? El tratado TPP es un tratado que está pensando nuevamente en esta misma lógica de la cual les hacía mención, en aumentar estos estándares de protección y no en aumentar de la misma forma estos estándares de acceso. En concreto, esto significa, por ejemplo, en que va a obligar a los países que están suscribiendo este acuerdo a aumentar sus plazos de protección, mucho más allá de lo que establecen sus leyes nacionales, más allá de que el hecho de México ya tiene un estándar muy alto, que es probablemente el récord mundial, ¿no?, de protección temporal de derechos de autor, pero al mismo tiempo establecer ciertos mecanismos que han sido altamente criticados, ¿no?, a nivel comparado, como la desconexión de usuarios por infracciones sucesivas a derechos de autor y entregarle el control, ¿no?, de la información que fluye a través de las cuentas y los computadores de los usuarios a los prestadores de servicio Internet, considerándolos de alguna manera como un gatekeeper o de alguna forma como un intermediario responsable por las cosas que hacen sus usuarios por parte de sus redes. Entonces esta tendencia peligrosa, ¿no?, de la cual le hablaba hace un rato atrás a nivel internacional entre acceso por un lado y control por el otro, se ve muy estrechamente reflejado en estos textos filtrados del tratado TPP. Fundamentalmente aquellas cosas que les hacía mención hace un rato atrás, vinculadas con excepciones y limitaciones, no son parte importante de este acuerdo, ¿no? Nuestros negociadores no están especialmente preocupados, por ejemplo, con aumentar la posibilidad de que nuestras bibliotecas públicas puedan hacer utilización de obras intelectuales para efectos de entregar más acceso al público, para efectos de poder, nuestras bibliotecas mismas poder hacer, digamos, conservación patrimonial de algunos ejemplares que derechamente están sujetos a reglas de derecho de autor, pero que es necesario poder reproducir o digitalizar incluso, para efectos de que puedan permanecer en los registros en el tiempo. Y fundamentalmente, no me voy a extender mayormente en esto porque podría estar hablando el fin de semana entero, pese a que no hay texto. Quiere decir con que la vinculación entre derechos fundamentales por una parte o el ejercicio de derechos fundamentales en Internet se ve gravemente amenazado por un tratado como este. Básicamente por las reglas que se intentan negociar, básicamente por la escasez de excepciones y limitaciones que están en este momento en la mesa de los negociadores y fundamentalmente por la visión que existe a nivel comparado, fundamentalmente, digamos, empujado por el gobierno norteamericano, para efectos de poder tener un sistema mucho más robusto de protección y no necesariamente un sistema, digamos, que equilibre los intereses que están en juego, ¿no? Para terminar respecto a este tema de TPP, al cual podemos probablemente referirnos con mucho más detalle en lo sucesivo, creo que es muy importante considerar aquello que se ha denominado debido proceso. El debido proceso, en términos muy generales, significa básicamente el respeto a las reglas que todos nosotros como sociedad nos hemos dado para efectos de resolver ciertos conflictos. Y me refiero al debido proceso para terminar el tema de TPP, porque cuando uno mira la regulación, ¿no?, a nivel comparado, cuando uno mira estas propuestas de regulación vinculadas con TPP, uno se da cuenta que al parecer para los titulares de contenido, para los titulares de derechos, los derechos fundamentales no son sino un obstáculo para efectos de poder tener sistemas más efectivos y sistemas más rápidos para poder, digamos, echar por tierra ciertas utilizaciones que son consideradas ilegales por la ley, ¿no? Muchas veces los requerimientos vinculados con, por ejemplo, bajada de contenido que sean por la vía judicial, que es como está establecido en la última reforma de la ley de propiedad intelectual chilena y que se pretende echar por tierra con este tratado, son considerados solamente como obstáculos para efectos de tener un sistema menos rápido, un sistema menos eficaz para efectos de poder perseguir, ¿no?, de mejor manera los delitos vinculados con infracciones al derecho de autor. Pero la verdad de las cosas es que los derechos fundamentales por un lado y el debido proceso por el otro no son obstáculos ni son problemas, ¿no?, que impiden poder perseguir eficazmente los delitos vinculados con derechos de autor en Internet, sino que el debido proceso y los derechos fundamentales deben ser un supuesto para cualquier tipo de regulación y para cualquier tipo de asuntos que tengan que ver o que toquen de alguna manera, aunque sea de manera muy, digamos, no muy radical, pero que toquen de alguna forma la fibra, ¿no?, de los derechos fundamentales en Internet. Y desde la perspectiva de la organización que yo represento, que es Derechos Digitales, el problema y el gran desafío que nosotros tenemos es tratar de entender y comprender una regulación a nivel comparado que no está apuntando en la dirección que apunta TPP, sino que una regulación que intenta resolver estos problemas vinculados con el derecho de autor, que probablemente son muy importantes, pero sin poner en riesgo el ejercicio de derechos fundamentales en Internet, sin que carcoma, por ejemplo, las libertades y garantías establecidas en la Constitución, sin que se afecte la libertad de expresión de los usuarios en Internet.
En la medida en la cual nosotros consideramos los derechos fundamentales y el debido proceso como un supuesto y no como un obstáculo, estamos recién dando los primeros pasos para tener un sistema de regulación de los derechos de autor que sea equilibrado, justo y democrático. Y el problema es que eso es lo que no tenemos hoy día en el texto de TPP. Con esto termino el tema de TPP y seguimos. Te doy la palabra para lo de IGF, para luego... no, si quieres, yo diría que pasaras a lo de Foro de Gobernanza de Internet, si está preparado. Perfecto, por supuesto. Respecto de TPP, como les decía en un principio, uno de los principales conflictos está dado porque este tratado está siendo negociado a puertas cerradas y por tanto ni la sociedad civil ni la industria probablemente tiene mucha información respecto del alcance que tiene este tratado, más allá de estos, de estas filtraciones de las cuales les hacía mención, sobre las cuales nos basamos para efecto de hacer estas críticas un poco más, documentadas respecto del alcance de este tratado. Pero si uno quisiera pensar, ¿no?, en un modelo diferente al modelo que ha llevado adelante la negociación del TPP, probablemente el modelo de IGF, que es un modelo que lleva ya varios años de ejercicio, es probablemente un modelo que es interesante poder mirar. Fundamentalmente porque este foro, digamos, mundial de gobernanza de Internet es un foro que es liderado por Naciones Unidas, pero no está solamente pensado en, digamos, discusión a nivel de gobiernos, sino que fundamentalmente es un foro, y probablemente el foro más importante a nivel mundial respecto a estos temas, de lo que se ha denominado un foro de multi-stakeholders, es decir, es un foro en el cual están sentados en la misma mesa y al mismo nivel, por un lado gobiernos, sociedad civil, industria y otros interesados, digamos, en conversar, debatir y tratar de llegar a ciertos acuerdos o consensos respecto de la forma en la cual normativamente vamos a enfrentar los problemas y los desafíos de los derechos fundamentales en Internet en el futuro. Y la verdad es que, al menos en la experiencia, digamos, que nosotros tenemos en las reuniones previas preparatorias de IGF y en el propio IGF, como decía Alejandro, que se llevó a cabo hace tres semanas atrás en Bakú, en Azerbaiyán, es que es una discusión horizontal y esta discusión horizontal, de alguna forma, permite, ¿no?, que salgan a flote ciertos problemas que, por un lado, gobiernos y por otro lado, la sociedad civil en general han identificado como temas problemáticos, ¿no? Probablemente, y aquí me conecto con temas vinculados con transparencia, el acceso a esta información y poder conversar, ¿no?, a nivel horizontal con negociadores, con gobierno y con sociedad civil, permite poder llegar, digamos, a mejores condiciones de negociación, mejores condiciones de deliberación y mejores garantías, en definitiva, para efectos de poder entender, ¿no?, una forma correcta y democrática para poder, digamos, desarrollar los derechos fundamentales en Internet. Adicionalmente, respecto de la experiencia de IGF en Azerbaiyán, es que pese, digamos, a lo complicado que era estar en un país, digamos, con serios problemas de, digamos, de ejercicio de derechos humanos, no solamente a nivel de Internet, sino que también a nivel, digamos, de gross human rights, de lo cual tenemos mucha experiencia en México y en Chile, por supuesto, es que es interesante, digamos, tratar de entender que las críticas que se le han hecho a que estos foros, digamos, se lleven a cabo en países con este tipo de problemas, tengo la sensación de que pueden ser analizados también desde otra perspectiva, ¿no? Si este foro se hubiese llevado adelante, no lo sé, en Europa, o se hubiera llevado a cabo, digamos, en Estados Unidos, probablemente este tipo de problemas no habrían salido a flote. Y probablemente los encargados, digamos, de gobierno que son criticados desde el punto de vista de los derechos humanos no habrían tenido la oportunidad de poder estar frente a activistas y poder, digamos, debatir, ¿no?, de una manera más o menos abierta. Los resultados de esto, por cierto, están por verse, ¿no? No soy un optimista, digamos, naif respecto de este tipo de foros, pero al menos uno tiene que entender que en el contexto en el cual este tipo de conversaciones se dan, y en el contexto, ¿no?, donde el TPP, por ejemplo, es un ejemplo paradigmático, ¿no?, de secretismo, ¿no?, y de ocultar información, foros como el de IGF permiten, digamos, avanzar hacia el futuro y permiten entender, ¿no?, problemáticas de futuro desde un punto de vista, digamos, más o menos democrático, con todos los actores sobre la mesa, y que permiten llegar a ciertos, digamos, consensos, como les decía hace un rato atrás, que nos permiten pensar con mayor esperanza respecto de lo que va a ser la regulación de los derechos en el futuro. Pero para terminar, respecto de los IGF, quería destacar la escasa participación de gobiernos latinoamericanos en esta reunión, ¿no? Pese a ser un foro abierto y pese a ser un foro, digamos, que no es llamado por la sociedad civil, sino que es un foro de Naciones Unidas, y pese a las importantes delegaciones, digamos, de países de Europa, a nivel latinoamericano hubo muy pocos encargados, digamos, de gobiernos que estuviesen presentes en esa reunión, lo cual
y aquí vuelvo a mi país, a Chile, es especialmente paradójico, digamos, en países como Chile, por ejemplo, que se enorgullecen de tener altos niveles de conectividad y se enorgullecen en tener, digamos, una agenda digital, digamos, o un plan, ¿no?, de políticas públicas a nivel de Internet de avanzada. Derechos Digitales es parte, digamos, y ha sido parte de todos los procesos de agenda digital, y la verdad es que da mucha pena, ¿no?, y no nos da mucha esperanza para el futuro, es ver que nuestros gobiernos, digamos, no se hacen parte de estas negociaciones que tienen lugar en foros oficiales y en foros donde la sociedad civil junto con los gobiernos, digamos, están sentados en igualdad de condiciones. Tengo la sensación de que para poder mirar al futuro y para poder construir un medio ambiente cultural y mucho más democrático y que respete las garantías y derechos fundamentales, debiera estar, digamos, bajo un supuesto de conversación horizontal y de tratar de conversar y entender cuáles son los desafíos y los problemas que, digamos, nos enfrentan estas nuevas tecnologías hacia el futuro. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudio. Si ustedes están de acuerdo, haré una breve exposición y daremos espacio a una discusión, es decir, tanto preguntas en el formato tradicional de la conferencia de prensa, cuanto la discusión de las opiniones y participaciones de ustedes, sobre todo atendiendo que están presentes algunos expertos y activistas con, solo puedo decir una cosa, sin ofenderlos, más historia que yo en estas materias. Voy a empezar retomando el hilo de los dos puntos que ha expuesto Claudio de una manera muy breve. Primero, porque estoy obligado a hacer un reconocimiento público a la Secretaría de Economía, en tanto que la Secretaría organizó una presentación hace unos días ante la sociedad civil del contenido de las negociaciones del TPP. Desconocemos a quienes convocó, sé que yo fui invitado y no pude asistir por una complicación inesperada y absolutamente superior. Le pedí a la directora general correspondiente en la Secretaría de Economía el envío de la presentación que se hizo, y esta presentación es un PowerPoint bastante extenso, pero que sobre todo refiere las áreas, no así los contenidos específicos de lo que se está negociando. Entiendo que esto es un proceso, quiero hacer una afirmación de buena fe o beneficio de la duda, en que espero que en semanas subsecuentes se lleven a cabo foros abiertos, con una discusión significativa, es decir, con una exposición real de los contenidos que están en negociación, las condiciones de la negociación, y que incluso quienes participan en ella puedan sentirse en su responsabilidad pública apoyados por las opiniones que lleguen a ser de oposición, en poder plantear, como muchos otros países lo hacen, sentarse en estas negociaciones y decirle a los representantes de otros países: yo no puedo aceptar eso porque ya ves cómo me están comiendo en mi país, ya ves cómo se me pone la prensa, ya ves cómo se me ponen los sindicatos, etcétera, y utilizar incluso este argumento para ser más firmes en posiciones que defiendan el interés nacional. Y el interés nacional con los matices de los distintos sectores de la sociedad, que no necesariamente es un interés monolítico. Lo que sabemos hasta ahora del TPP a través de filtraciones, lo que se puede leer en el capitulado que ya compartió con nosotros la Secretaría de Economía, desde luego es motivo de preocupación, porque parece ser un vehículo más agresivo en algunos aspectos, para lo que ya mencionó Claudio, la incorporación de cláusulas que defienden una forma específica de gestión de la propiedad intelectual, tanto a nivel de patentes como a nivel de copyrights y derechos de autor, y por lo menos pone bases aún más agresivas que las que vimos con el tratado o acuerdo ACTA, que al final por la oposición pública acabó por volverse muy esférico, acabaron por quitarle mucha especificidad los negociadores a las cláusulas y dejarlas a acuerdos tácitos, acuerdos confidenciales o a acciones que cada país podrá emprender por su cuenta. Nos preocupa entonces. Creemos que se debe operar con transparencia en el TPP precisamente para poder disipar estas dudas y al menos poder establecer los regímenes de excepción necesarios, así como asegurarnos de que la defensa que se haga de la propiedad intelectual, del derecho de autor, de los derechos culturales en el medio digital no resulte asfixiante, amenazante, o no tenga lo que en el medio de Internet en inglés se conoce como chilling effects, efectos enfriadores. Yo los llamo en español efectos engarrotes
Claudio, esto es una frase así, de un juego entre niños que te tienes que paralizar en el momento en el que te dicen engarrótese, ¿no? Son efectos en los que un usuario inocente puede sentir miedo de utilizar contenido existente en internet hasta para trabajos escolares o para organizar el baile de graduación del kindergarten de sus niños, por miedo a hacer una mezcla de canciones que luego resulte que le llegan a cobrar multas o a negarle el acceso a internet, medidas extremas que es el exilio digital. La mentalidad de control en lugar de la mentalidad de innovación sin permiso, que es esta segunda, la característica de internet, es ya por sí sola un motivo de alarma. Respecto a la transparencia en las negociaciones en este tipo de cuestiones, hemos visto las consecuencias. A mí me parecen que incurrió en costos innecesarios el Ejecutivo en México con la negociación de ACTA, al tratar de mantenerla oculta, cuando las filtraciones iban dando lugar a cosas en las que incluso en algunos aspectos hubieran podido concitar apoyos muy masivos, muy espontáneos, muy honestos, y disminuir la oposición. Y seguimos con la espada de Damocles del posible impulso de la ratificación en el Senado, que tendrá que ser discutida de nuevo, a pesar de que, como no se aporta nada nuevo en el tratado, todo se ha dicho, pero esto es un episodio pendiente todavía. Estamos informados por el Senado de que la Secretaría de Gobernación remitió una respuesta ciudadana. Lo que se ha hecho público de la misma no aporta nada nuevo para pensar que el Senado tuviera que cambiar su recomendación de no ratificar el acuerdo. Y pienso que es gratuito que las autoridades se metan de nuevo en ese camino. Mi filosofía muchas veces es, si voy a terminar haciendo algo, ¿por qué no empiezo por hacerlo? Y aquí es, si se va a terminar teniendo que abrir el clausulado, abrir a la discusión, ¿por qué no se empieza por hacerlo? En lugar de hacerlo contra una oposición cansada y ofendida, hacerlo con una participación abierta. Es un llamado que hacemos a la Secretaría de Economía, en la que pensamos que está en beneficio de la propia negociación, hacer una importante apertura y explicar aquellos puntos que, como es propio de muchas negociaciones internacionales, se quieran mantener bajo la manga. Paso a referirme al Foro sobre Gobernanza de Internet. El Foro sobre Gobernanza de Internet, ya lo mencionó Claudio, es un evento que organiza la ONU, pero que tiene un carácter excepcional entre los eventos de la ONU, porque se convoca en pie de igualdad a los sectores gubernamental, académico y técnico, de sociedad civil y empresarial. Las reglas de organización del Foro sobre Gobernanza de Internet son que cada panel, cada mesa de discusión y cada taller tiene que tener ponentes de los 4 sectores, procurando además diversidad geográfica, de género e incluso en particular de niveles de desarrollo. No basta invitar a un asiático, sino que tiene que haber en el panel alguien que provenga de una situación en desarrollo o de poblaciones en desventaja. El Foro sobre Gobernanza de Internet tiene otra característica que es inusual, sino absolutamente excepcional en el contexto de la Organización de las Naciones Unidas, y es que es declaradamente, por diseño, solamente deliberativo, no resolutivo. Esto se hace con 2 intenciones. Una es añadir un carácter que es no duplicativo, es decir, la intención del Foro sobre Gobernanza de Internet es que se discutan los temas y luego los distintos participantes regresen a los foros donde se pueden tomar decisiones, sean estos de la ONU con carácter intergubernamental o privados o de tercer sector, como sea, donde se toman las decisiones debidamente informados y alimentados con la visión de todos los sectores. Es decir, si alguien llega creyendo que se puede modificar, para poner un ejemplo de caricatura, si alguien llega creyendo que va a impulsar una modificación a la tecnología del sistema de nombres de dominio para disminuir el spam, ahí va a tener una discusión en la que se va a enterar de las implicaciones técnicas, las implicaciones de derechos humanos, la factibilidad de la propuesta, su efecto sobre el tejido fundamental de Internet, y va a poder regresar a los foros de spam o a la Internet Engineering Task Force, donde se hace la estandarización técnica para Internet, o algún otro foro de estandarización técnica, como puede ser la UIT, debidamente informado, o a lo mejor se va a ahorrar el viaje, porque en el Foro sobre Gobernanza de Internet ya va a poder apreciar que su solución no es viable y en cambio encontrar nuevos aliados y nuevas soluciones que puedan ser más efectivas. Este es un diseño institucional único y, como dice Claudio,
yo creo que tenemos que estudiarlo, extraer la experiencia y aplicarlo en muchos otros casos. Una amplia discusión en temas como los de propiedad intelectual, la evolución de la propiedad intelectual en el medio digital en México nos urge precisamente en este contexto. La Sociedad de Internet de México, Creative Commons México y muchas otras organizaciones hemos estado impulsando que esto se dé. Las negociaciones, las consultas públicas acerca de ACTA nos dieron una probadita en el Senado de lo rico que podría ser esta discusión y de lo viable que sería este método para llevarlo a otros temas, de los cuales precisamente se pretendería que estos foros por diseño no sean resolutivos y luego los sectores se reúnan si hace falta cambiar leyes en las leyes, si hace falta cambiar una norma técnica en la Dirección General de Normas y si hacen falta acuerdos de la sociedad, irlos a tomar en las asociaciones relevantes de la sociedad. De los temas que trató el foro sobre gobernanza de Internet, que ya estuvo en su 7ª edición, desde luego los de derechos humanos destacaron importantemente, subrayados además por la luz de reflectores que arrojaba lo que ya mencionó Claudio, que es realizar el foro en un país en el que existe cuando menos una controversia importante acerca de la aplicación universal de los derechos humanos y en los que persiste la apreciación, yo la adopto, de que la adopción y la vigilancia y el cumplimiento y el apoyo del gobierno al cumplimiento de los derechos humanos está muy lejos de los ideales, muy lejos de muchos otros países en los que consideramos ya dentro de una normalidad democrática. Por otra parte, fue muy interesante ver periféricamente y adentro del foro la intensidad del debate que hay, por ejemplo, entre las comunidades de blogueros de oposición y progubernamentales, la multiplicidad de argumentos y la complejidad de la sociedad que, como la de cualquier otro país, debe ser entendida antes de emitir juicios tajantes y definitivos, ¿no? Un problema de integridad territorial, que es una de esas guerras que parece uno estar leyendo todavía historias del siglo XIX, de ejércitos que toman aldeas de las montañas, expulsan a la población. Me parece, ahí es un siglo XIX todavía de sables, no de armas químicas o de fuego. Entonces, cuidado también al emitir los juicios, pero definitivamente percibimos que estaba fuera del ideal y eso enfatizó mucho la presencia de los temas de derechos humanos. Cuando se habla de derechos humanos, esta discusión toma en el foro sobre gobernanza de Internet algunos aspectos muy específicos, como por ejemplo la tensión, colisión o convivencia entre seguridad y privacidad. Existen enfoques a la seguridad individual, a la seguridad pública o a la seguridad nacional que se basan en la inspección de las comunicaciones, que se basan en la inspección constante o en la retención nada más de datos de sospechosos con un proceso judicial, o esta surveillance, como se dice en inglés, esta vigilancia constante de todo el tráfico de Internet, y esto a su vez, o de telecomunicaciones, además del específico de Internet, y esto a su vez separando la vigilancia de los contenidos de la vigilancia de los datos de tráfico. Esto aterriza en algunos temas muy puntuales que tienen una normalidad legal y democrática en muchos países, como la política de retención de datos que puede fijar la ley para los proveedores de telecomunicaciones o para los proveedores de los servicios que ahora se empieza a llamar over the top, los servicios de contenidos y de comunicaciones interpersonales, como los medios sociales, los depósitos de archivos y demás. Se pregunta a la comunidad, y esta es una discusión que avanzó pero seguirá vigente, si la seguridad en ese sentido puede coexistir con la privacidad o la privacidad está atacada necesariamente por esta vigilancia que pretende proveer seguridad a la sociedad o a grupos particulares. La respuesta es depende, la respuesta más honesta es no sabemos, y la parte optimista de la respuesta es existe un debate informado y abierto que el contexto del foro sobre gobernanza de Internet permite facilitar, particularmente porque nadie tiene que llegar a perder cara en una negociación internacional o llegar con la minuta escrita con anticipación para evitar que una sola coma debilite una visión nacional, como podría ser el caso. Sobre gobernanza de Internet en particular, el tema global, el tema más intenso fue el que se conoce como cooperación intensificada o cooperación aumentada entre los gobiernos, el cual va encontrando cauces para reconocer que hay muchísimas instancias de cooperación intergubernamental y de cooperación entre gobiernos y otros sectores
para la gestión de Internet hacia el futuro, y que algunos de los temas más complejos van encontrando también cauces, entre ellos la administración de los que se conocen como recursos críticos de Internet en el contexto del foro, a saber el sistema de nombres de dominio y el sistema de asignación de direcciones IP, en los cuales Estados Unidos tiene un rol asimétrico y que muchas comunidades mundiales a nivel mundial están buscando reducir esta asimetría. Entre otros temas de seguridad, se discutieron temas de administración de la identidad, que es un tema muy complicado, el robo de identidad, la suplantación de personas en Internet, y las tecnologías de autenticación basadas, por ejemplo, en contraseñas o incluso en dobles factores, que están en peligro no de volverse obsoletas, porque su uso va a seguir siendo intenso por muchos años, pero sí de dejar de proveer la seguridad suficiente que los ciudadanos o los patrimonios de los ciudadanos y la sociedad requieren, y pasar a cuestiones conductuales y otras tecnologías muy interesantes que a su vez tendrán incidencias muy interesantes en la privacidad. La temática del foro este año llamativamente versó menos sobre los temas de apertura, de acceso abierto a la información, de acceso abierto a las redes, etcétera, que otros años, pero a cambio de eso se puede comentar favorablemente que ha traído mucho más participación de las asociaciones de bibliotecarios de distintos países, y estas asociaciones de bibliotecarios, especialmente en los países del norte desarrollado, son muy activas en la defensa de la confidencialidad de las comunicaciones, del derecho del acceso irrestricto a la información, y además están muy montadas en lo que estamos promoviendo también en los sectores académicos, que es una tendencia creciente a las formas de gestión de la propiedad intelectual y de los contenidos que dan más apertura a su acceso. Por un lado, las formas de gestión de la propiedad intelectual como Creative Commons, Color Juris, etcétera, y por otro lado a la publicación en acceso abierto de las publicaciones académicas, de todos los productos de conocimiento que instituciones como hospitales, industria, laboratorios, etcétera, además de las académicas, pueden proveer a la sociedad. Estos son, yo diría, los rasgos más destacados generales. Y el tercer tema del que habíamos anunciado ocuparnos es el proceso que se lleva a cabo actualmente en el marco de la Unión Internacional de Telecomunicaciones para la revisión del Reglamento de Telecomunicaciones Internacionales, o RTI, también conocido como los ITR por sus siglas en inglés, que se llevará a cabo en el contexto de la Conferencia Mundial sobre Telecomunicaciones Internacionales, que se va a llevar a cabo en Dubái a partir del 3 de diciembre. Primero es importante dar brevísimamente un contexto a este respecto. El reglamento de las telecomunicaciones internacionales rige las telecomunicaciones entre países, no tiene ninguna vigencia, no tiene ningún control o incidencia sobre las comunicaciones dentro de cada país, salvo en la medida en la que pudieran estas ser incompatibles con la comunicación internacional. La última revisión de este reglamento se llevó a cabo en 1988 y fue particularmente feliz en sus resultados porque eliminó muchísimo peso regulatorio y dejó ante todo a los actores privados, a los operadores de las redes, la responsabilidad y la libertad de negociar los acuerdos, tanto técnicos como económicos, de interconexión en las telecomunicaciones internacionales. Esta no limitación a los tipos de servicios, no especificación de distintos tratamientos para distintos servicios, etcétera, ha sido clave para la expansión de Internet, de los servicios de videoconferencia, de las telecomunicaciones móviles y de muchas cosas más. Es una base sumamente importante. Se da dentro de la UIT, es el organismo encargado de vigilar y de en su momento volver a producir versiones de este reglamento, y la única instancia que puede hacerlo es la Conferencia Mundial sobre las Telecomunicaciones Internacionales. Esto es de acuerdo a la Constitución y demás procedimientos de la UIT. Esta conferencia se constituye de manera oficial exclusivamente por gobiernos, un país, un voto. Esta conferencia podría ser una conferencia de 192 delegados que votaran y se fueran. Admite el conocimiento técnico y económico y las opiniones de la sociedad civil a través de las delegaciones nacionales. La intensa presión de la sociedad civil y de los organismos técnicos ha hecho que la UIT abra progresivamente algunos de los documentos de participación. El día de hoy, o sea, con fecha de hoy en Ginebra, es decir, durante la madrugada del día en las Américas, la UIT anunció la apertura al público de un nuevo conjunto de documentos que hasta el momento se mantenían bajo claves confidenciales solamente para los miembros de la UIT, y están sometidos a estudio y ratificándose en las últimas horas
intensivamente lo que se conocía como rumores y filtraciones. Hay muchísimas propuestas nacionales de países tan variados como Rusia, China, países árabes, etcétera, que tienen contenidos que pueden ser muy negativos para el desarrollo de Internet. Principalmente se pueden dividir en 3 aspectos. Uno de ellos es todo lo que lleva a una toma de control en asuntos internacionales en Internet. Intentos de que la UIT se vuelva rectora del sistema de nombres de dominio, del sistema de gestión de direcciones IP, de procesos de ciberseguridad o con pretextos como ciberseguridad entendida como seguridad nacional o deliberadamente confundida y sin aclarar entre seguridad pública, individual y nacional. Todo ese tipo de cosas que llevan, digamos, a una toma de poder, una transferencia de funciones de los organismos propios de la comunidad de Internet, específicos para la solución de problemas, a este marco. Segundo, es una intervención en la gestión de Internet que le da mayor peso a las administraciones nacionales, que le da mayor peso o le da, digamos, un marco que sirve de fundamento o pretexto a los países que, por ejemplo, tienen arquitecturas de Internet establecidas por el gobierno y operaciones controladas o fuertemente vigiladas por el gobierno, que pueden ser utilizadas para la represión política, que pueden ser utilizadas para limitar la libertad de expresión, limitar el flujo de información, limitar el ejercicio del derecho de libre asociación y varios más. Estas arquitecturas son conocidas en algunos países y estos países están promoviendo algunas modificaciones al lenguaje de los ITR o del RTI que respalde este tipo de cuestiones. Esto es problemático, es muy probable que muchas de estas medidas no pasen, pero sigue siendo problemático porque va estableciendo el espacio. Otras medidas que van en esta dirección son las modificaciones de alcance del ITR para que, por ejemplo, además de referirse a la transferencia, a la transmisión de información, se refiera también al procesamiento de información. Esto tiene implicaciones muy serias en cuanto a que hasta ahora los protocolos de telecomunicaciones y de Internet se encargan exclusivamente de asegurarnos de que la información pase de su punto de origen a su punto de destino, y al enfatizar el procesamiento más allá del indispensable, porque sí existe para la transmisión, este procesamiento pueda incluir el filtrado, bloqueo, vigilancia, y incluso el establecimiento de medidas que pueden ser de naturaleza política, como ya ocurren en algunos países. Y la otra es la extensión del mandato más allá de las telecomunicaciones, para referirse a telecomunicaciones y tecnologías de la información, que además puede representar complicaciones muy serias desde el punto de vista de que son sectores enteros de industria los que se resistirán sin duda a ser incluidos ahora en la normatividad y en las negociaciones de telecomunicaciones. Decía 3, van los 2. El último es una propuesta de la Confederación de los Operadores de Redes Europeos, encabezados por compañías como Telefónica y Telecom Italia, que es controlada accionariamente por Telefónica, para establecer esquemas de cobro en Internet dentro, es decir, especificar dentro del RTI esquemas de cobro de la interconexión en Internet que se basan en el valor que el operador le asigne a los servicios de sus clientes. Básicamente, para decirlo en pocas palabras, quiere decir que ahora una compañía como Facebook o Yahoo, además de pagar lo que paga por enlaces, que paga fortunas por las anchuras de banda que consume, le podría ser cobrado la calidad de las transmisiones. Es decir, tú, como eres Facebook, yo creo que tú tienes mucho interés en que el acceso a la información, el acceso a tus servicios se dé ágilmente, y entonces te voy a cobrar discriminatoriamente una cantidad superior. Y el otro aspecto de la propuesta de Etno, que es problemático, es la intención de identificar un esquema parecido a el que llama paga, al esquema tradicional del cobro en las llamadas telefónicas internacionales, que es establecer quién es el que llama y hacer que éste pague, en lugar de permitirlo el libre mercado que actualmente existe en las formas de cobrar y de acordar la interconexión, que si bien tiene aspectos de asimetría lesivos para países en condiciones de desarrollo muy limitados, también mantiene el espacio precisamente que ha sido probado
para que la innovación, no solo técnica y en los contenidos, sino también en la economía de Internet, nos haya permitido abatir costos y volver muy profusas las conexiones, tanto nacionales como internacionales en Internet. Yo voy a terminar allí. Espero que esto, aunque es un poquito extenso, sea un resumen condensado y claro, y los invitamos a su participación, tanto preguntas como comentarios. Les agradecería a quienes están en la operación de la sala que nos ayudaran con la iluminación para tener iluminado todo el auditorio, y a quienes participen que por favor se identifiquen individualmente, y si pertenecen a un medio u organización con el que se quieran identificar también lo hagan así. Estaremos además atentos a la retroalimentación que estemos recibiendo del webcast de quienes no están aquí presentes, y a quienes saludo muy cordialmente a través de Twitter, que estamos monitoreando tanto Claudio como yo. Adelante, por favor. Va a haber un micrófono. Si ustedes ven, hay un colega que corre y corre. Ojalá también si nos pudieran ayudar con la luz del auditorio para que el colega que corre y corre no esté arriesgando el esqueleto tan dramáticamente. Okay. Buenas tardes. ¿Se escucha? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ramiro Alonso, soy reportero del periódico El Universal, y solamente quisiera saber si ustedes han emitido algún tipo de recomendación a COFETEL, que va a participar en este próximo foro ahí en Dubái, sobre la postura que debiera presentar México en esa reunión, o bien no sé si haya, porque digo, entiendo que va a ir el presidente de la COFETEL, ¿no? Según lo ha comentado él mismo. Y incluso curiosamente hoy por la mañana en otro evento le preguntaron que cuál sería la postura de México, y él declinó hacer público la postura porque dijo lo tengo que exponer primero ante el pleno, pero bueno, lleva la postura de un país, ¿no? Entonces no sé ustedes ahí cuáles serían las recomendaciones en ese sentido. Yo quisiera hacer una precisión. La delegación mexicana la preside la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La integran diversos organismos, no tengo los detalles, desde luego la COFETEL, hasta donde podemos saberlo, porque así lo ha anunciado el maestro Moni de Swan, presidente de la COFETEL, será parte de la delegación en lo que es posible prever. Estamos en una incertidumbre muy peculiar porque pues estamos en vísperas de un cambio en la presidencia de la República. La conferencia se llevará a cabo, empezará apenas 2 días después de la toma de posesión del nuevo presidente de la República, y es impredecible para muchos de nosotros qué implicaciones esto pueda tener dentro de la Secretaría, incluso para la COFETEL. Yo creo que es correcta, a mí me alegra oír que el maestro de Swan no haga pública ninguna posición antes de que esta sea la del pleno de la comisión, porque eso es lo procedente. Por parte de ISOC México y algunas otras organizaciones como NIC México, que es el administrador del CCTLD.mx, y otras organizaciones, hemos emitido opiniones en las diversas consultas que ha hecho la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, previo a la formulación de la postura oficial. Actualmente ya la Secretaría circuló una postura oficial y estamos preparando una respuesta. Las recomendaciones van en el sentido que he mencionado, y en algunos casos además entran en detalles sobre las propuestas que conocemos públicamente de distintos países para tratar temas como la gestión de las direcciones IP, en particular las de IPv6 y la adopción de IPv6, la intervención en la gestión de los dominios nacionales y varios otros temas más, y son en el sentido que ya he recomendado: transparencia, no interferencia con el desarrollo de Internet, y una aproximación, un enfoque minimalista a la revisión de los tratados. La posición oficial de México es comprensiblemente parca, porque se refiere solamente a aquello sobre lo cual México se va a expresar en las definiciones del tratado. Sin embargo, estamos invitando e insistiendo a que esta delegación además tome una posición basada en principios que sea más asertiva respecto a negociaciones como las propuestas que ya he mencionado, para tratar de impedir cambios que resulten distorsionantes. Aquí no se trata de ser conservador, sino se trata de mantener
abierta la ruta de avance de Internet, en lugar de que una mirada retrospectiva o nostálgica nos devuelva a esquemas de control gubernamental o de las compañías telefónicas que ya son obsoletos. Puedo complementar solamente una cosa muy pequeña, es que la escasez de información respecto de la posición de los gobiernos no es algo que solamente tenga México, sino que en el caso de Chile es exactamente la misma situación. Sin ir más lejos, nosotros somos parte del Consejo de Derechos Digitales, parte del Consejo Nacional de Nombres de Dominio y Números IP, que es un consejo asesor del NIC en Chile, y junto con el NIC organizamos un seminario hace 2 o 3 semanas atrás respecto a este tema, ¿no? Y de hecho parte del NIC también es la subsecretaría de Telecomunicaciones, que son de hecho los encargados de ir a Dubái a WSIT. Pese a la invitación formal que le hizo el Consejo a representantes de la subsecretaría y del Ministerio a poder asistir a esta sesión, la verdad es que ellos se excusaron oficialmente diciendo que todavía aún no tenían una posición al respecto, que ni siquiera sabían quiénes iban a ser parte de la delegación. De hecho, si uno mira las últimas informaciones que se han filtrado respecto de los miembros de las delegaciones, la verdad es que, no recuerdo el caso de Chile, pero al menos de México digo, pero al menos en el caso de Chile, no existe ninguna información respecto de quiénes van a participar y aún en la reunión. Estamos a 3 semanas de la reunión. Y lo segundo que quería indicar es que todas las motivaciones de más apertura y todas las exigencias, ¿no?, de transparencia respecto de este proceso surgen obviamente de la sociedad civil, han surgido de la sociedad civil. Y también han surgido de la sociedad civil vinculada con temas más técnicos, tecnológicos, ¿no? Posiblemente la Universidad de Chile, en el caso del NIC en Chile, han sido los más activos para poder, promover una discusión más abierta y honesta respecto de la posición de nuestros países en este importante foro. Y de hecho uno podría pensar en principio que esta es la regla general, ¿no?, que esta es una discusión que solamente se lleva a cabo por gobiernos y que por tanto la sociedad civil no puede sino, esperar lo que nuestros representantes puedan hacer en este tipo de foros. Pero países tan, particulares, diría yo, como Estados Unidos, han incluido en su delegación integrantes de la sociedad civil. Si uno mira el listado de los integrantes de la delegación norteamericana, que es un número bastante alto, muchos de ellos son parte de centros de estudios universitarios e incluso de organizaciones sociales como Derechos Digitales e incluso miembros de ISOC. Entonces la pregunta es por qué si países como Estados Unidos son capaces de poder invitar como parte de la delegación oficial de sus países a instituciones, son 110 personas me dice Alejandro, como parte de la delegación norteamericana también a personas que son parte de la sociedad civil, la pregunta que viene de cajón es por qué países como México o países como Chile no pueden hacer lo mismo, ¿no? Y la respuesta, lamentablemente, ni Alejandro como yo la tenemos. Gracias, Claudio. La siguiente pregunta. Mariana Torres, de Mediatelecom. Tenía entendido @grafógrafa. Así es. Tenía entendido que Mónica Aspe les había pedido ya su opinión acerca de los ITRs. Entonces, quería saber si fueron tomados en cuenta sus sugerencias, y en este proyecto que están ustedes revisando ya están incorporados o qué ocurrió. Esto como para entender si hay realmente una preocupación de atender a los expertos y de incorporar las sugerencias. La licenciada Mónica Aspe, para información de Claudio, ella es la coordinadora del programa eMéxico, el programa de la coordinación de coordinación de Sociedad de la Información y el Conocimiento dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México. Ha estado muy atenta a las observaciones que le hemos hecho. Cómo funciona este proceso es que la Secretaría, a través de su Dirección General de Asuntos Internacionales, dentro de la Dirección General de Política de Telecomunicaciones, Dirección de Asuntos Internacionales, perdón, dentro de la Dirección General de Política de Telecomunicaciones, hace una consulta tanto internamente a la Secretaría, a instancias como la coordinación que dirige la licenciada Aspe, como a otros sectores del gobierno. Sabemos que lo hace respecto a la COFETEL explícitamente, y la ha hecho también a sectores de la sociedad civil y de la industria. La semana próxima, y también quiero comentar esto en abono de
lo que está haciendo la Secretaría. Al llegar aquí me estaba llegando a mi correo electrónico una invitación a una sesión el martes próximo a las 10 de la mañana en el piso 15 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, referente precisamente a la conformación de la postura mexicana y en la que seguramente se darán a conocer aspectos de la integración de la delegación. Yo desde luego llevaré los puntos de vista que ya he expresado. Sabemos que hay varias otras organizaciones como la Fundación para el Conocimiento, la Universidad Iberoamericana, que es miembro sectorial académico de la UIT, y algunas otras que presentarán puntos parecidos a los que estamos presentando. Quiero, decía Mariana, hacer encomio de esto, hacer elogio de lo que hace la Secretaría con esto, porque realmente están tomando, están abriendo esta consulta literalmente en vísperas de subirse al avión, y que seguramente dará una oportunidad todavía de algún nivel de incidencia. Respecto a la mira de tu pregunta, Mariana, que es si están tomando en cuenta estas cosas, pues lo sabremos el martes. Siguiente, adelante. Bueno, no es pregunta, no sé si es un comentario. Sí. Bienvenido, si te quieres presentar o te presento. Sí, gracias. Enrique Fabiola, del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Evidentemente el tema, porque es nuestra materia de trabajo, tiene que ver en varias vertientes con nosotros. Primero, reconocer que la exposición de las dos mini conferencias magistrales fue muy importante, porque de manera muy puntual posiciona temas que están en el debate al 5 para la hora, efectivamente, ya con poca posibilidad de incidir en espacios en los que habitualmente la UIT es muy tiesa, muy cerrada. Ellos deciden, no toman en cuenta opiniones, y es una inercia de toda la vida. Adicional a eso, este tema es un tema que los gobiernos se han abrogado la facultad de decidir cosas para la sociedad en su conjunto. Entonces, bueno, creo que hay una doble dificultad, y si esto le agregamos el tiempo. Sin embargo, quisiera compartir con ustedes, entiendo que aquí hay representantes de medios, pero también de diferentes sectores de la sociedad, que desde la visión sindical hemos hecho dos cosas. Nuestro sindicato, a través de nuestro secretario general, preside los sindicatos de telecomunicaciones a nivel mundial, que es UNI, por sus siglas en inglés es Union Network International, y se está planteando, junto con la Confederación Sindical Internacional, que agrupa 170 millones de trabajadores en el mundo, a dos niveles: a la ONU, a Ban Ki-moon, que abra un debate sobre el tema de la gobernanza en Internet, porque finalmente UIT tiene que ver con ONU. Y dos, a la parte de UIT directamente, que efectivamente no restringe y no tome esas medidas que van en contra de la libertad, y que creemos que en la lógica, cuando menos desde México y de muchos países, van a limitar la democratización de la sociedad. Entonces, se está planteando que se rechace, que se abra un debate abierto, que se haya un debate abierto a la OIT sobre estos planes para regular Internet. Desafortunadamente esa es la parte buena. La parte mala es que la UIT dice que no, que ellos escuchan en el mejor de los casos, pero no hablan un debate, no lo abren, y van a decidir lo que corresponda. Y bueno, ya no repetiría los temas que están en riesgo, pero sí están aquí los documentos. Por cierto, fue una gestión conjuntamente de la Confederación Sindical Internacional con Greenpeace, con el director ejecutivo internacional, planteándole esto. Y yo sugeriría que, si hay disposición y ánimo de los presentes, y aquí con Alejandro, que pudiera retomar esta iniciativa, tratar de hacer alguna declaración conjunta desde los diferentes sectores de la sociedad civil, empresarios, sindicatos, ONGs, con el tema que nos unifica en esta orden de ideas, que es que no haya una gobernanza que restrinja el uso de Internet, y que además a la propia industria lo va a restringir su crecimiento al final de cuentas, ¿no? Entonces, en esa orden de ideas yo lo dejaría a los comentarios, y bueno, creo que hay más cosas que platicar posteriormente. Gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Voy a comentar brevísimamente. Estamos en conocimiento de esta carta dirigida al secretario general de la ONU por parte de la Unión Internacional de Sindicatos.
de la ITUC, Confederación Internacional de Sindicatos, y por Greenpeace, a la que se han sumado además un Consejo Mundial de Iglesias, lo cual me ha llamado particularísimamente la atención. Es decir, la percepción de la amenaza a la libertad de expresión, la percepción de la vitalidad, del carácter vital de Internet para la defensa de todos los derechos humanos en una diversidad de sectores políticos y, digamos, de izquierdas, derechas o cosas que no se pueden clasificar más que por su interés en la humanidad, se ha vuelto muy enfática. Existe también una campaña promovida por la compañía Google para evitar este tipo de modificaciones, es decir, sí se han sumado muchísimos sectores. Y creo que podemos hacer esta declaratoria conjunta, Enrique, y estaremos invitando a quienes están presentes y a muchos más a estudiar una formulación muy concisa sobre puros puntos de consenso básicos, tan minimalista como queremos que sea la modificación. Bien, voy a dar paso, si ustedes me dan permiso, antes de la siguiente pregunta o participación desde los presentes, a dos preguntas que nos llegan por el back channel, por el canal de comunicación que hemos abierto a través de Twitter y que provienen de quienes están escuchando esta conferencia a distancia. Una de ellas es desde México, otra desde Argentina. La que llega desde México, de Nabor Garrido, pregunta si hay alguna otra campaña contra este intento de regular Internet, y la otra de Fátima Cambronero, de la organización Ageya Densi de Córdoba, Argentina, que pregunta lo siguiente: después de la Conferencia Mundial sobre las Telecomunicaciones Internacionales, las organizaciones de la sociedad civil y otros stakeholders, es decir, otros involucrados, ¿pueden hacer algo si no están de acuerdo con el reglamento que resulte? Claudio, adelante, por favor. Yo creo que la pregunta de Fátima es muy importante y es muy difícil de poder responder, ¿no?, en corto. Yo me atrevería a decir que hay al menos dos estrategias que es posible, sobre las cuales es posible enfrentar desde la sociedad civil lo que suceda posteriormente o durante incluso WSIT, la reunión en Dubái. La primera es una estrategia a corto plazo, y la estrategia a corto plazo, por supuesto, que probablemente uno pudiese tender a pensar que debiera la posición de la sociedad civil, digamos, o el rol de la sociedad civil en la reunión, debería ser tratar de facilitar procesos para efectos de entregar información al público respecto de lo que se está discutiendo y debatiendo, digamos, en la reunión. Creo que esa es una primera cuestión que es clave, tomando en cuenta, de hecho, experiencias de otras negociaciones de tratados internacionales, incluyendo TPP, por cierto, donde no existe esa misma, digamos, instancia. Por tanto, en la medida en la cual existan organizaciones sociales integradas en las comitivas oficiales, tengo la sensación de que el rol en el corto plazo, insisto, tiene que ver con un poco facilitar esos procesos, digamos, de apertura o de airear de alguna manera como esa discusión. Además, hay que tomar en consideración, y con esto siempre hablando del corto plazo, pero me conecto con la segunda respuesta, con la segunda pregunta, es que la discusión respecto de estos temas y la discusión respecto del rol de ITU respecto a Internet no se va a cerrar en la reunión de WSIT. Esta va a ser una discusión probablemente de largo aliento, y probablemente en las próximas sesiones van a ser muy importantes para efectos de poder entender mejor cuál va a ser el alcance, ¿no?, de la gobernanza de Internet respecto del rol de ITU. De hecho, en el mismo Twitter, digamos, Andrés Piazza de LACNIC hace la referencia respecto de que en WSIT solamente se firmaría un texto, cito textual, y dice: las ratificaciones de los estados son clave. Por supuesto que son clave, pero el rol de la sociedad civil es, por tanto, de nuevo, conectar un poco esas dos necesidades. Y en el largo plazo, yo diría que hay al menos dos estrategias que es importante seguir. En primer lugar, es tratar de entender o ver más bien en los problemas de transparencia que hemos visto respecto de nuestros gobiernos en torno a la discusión o la negociación de en WSIT, de la reunión. Creo que es tratar de pensar de mejor forma, ¿no?, la estructura institucional, ¿no?, respecto de la discusión de los temas vinculados con Internet en nuestros países, ¿no? Probablemente una estrategia de largo plazo debiera apuntar a que las organizaciones sociales debiesen promover, ¿no?, una mejor estructura institucional
y una estructura institucional que sea más inclusiva respecto de la participación de todos los actores en temas que no le competen solamente a los gobiernos, sino que le competen de manera muy importante también a los privados, ¿no? Y ahí en Chile, digamos, hay ejemplos muy claros al respecto, donde por un lado se le solicita la participación a organizaciones sociales como nosotros, que ven temas vinculados con derechos a Internet en foros vinculados con la estrategia digital, pero al mismo tiempo esos son foros que no tienen ningún tipo de accountability o ningún tipo, digamos, de seguimiento, ¿no? Respecto de cuáles son los objetivos que se han trazado y cuáles son, digamos, las metas a seguir. Entonces creo que una estructura institucional inclusiva, real y que fomente la participación y el debate puede ser una estrategia a largo plazo que nos debiéramos sacar más o menos en limpio después de todos estos problemas. Y en segundo lugar, como estrategia a largo plazo, es tratar también de promover una mejor estructura legal, ¿no? Para efectos de poder permitir que opiniones tanto de la sociedad civil en general como fundamentalmente de los expertos, ¿no? Respecto de estos temas sean tomadas en consideración por parte de nuestros negociadores cuando se trata de aspectos tan importantes como la regulación de esta regulación a nivel internacional que tiene que ver con Internet y que tiene que ver con los derechos, ¿no? Claudio, ¿quieres contestar también sobre las campañas? Claro, un segundo. Hay muchas campañas que se han llevado a cabo respecto de entregar más información sobre WSIT. Hay campañas que, como decía Alejandro, han sido llevadas adelante por empresas como Google, que están muy preocupados de estos asuntos, pero también hay otras que están pensadas o están, digamos, que surgen de organizaciones sociales fundamentalmente en Estados Unidos, pero donde organizaciones como ISOC, por ejemplo, en algunos casos se ha sumado, digamos, a estas campañas, y Derechos Digitales también se ha hecho parte, ¿no? Tratando de promover mayor transparencia y mayor información respecto del alcance de estas negociaciones. Hay un montón de sitios web, digamos, que es posible poder, digamos, los voy a colgar en Twitter, de organizaciones como Access, por ejemplo, Access Now en Estados Unidos, que ha tenido un rol muy importante para poder, digamos, entregar esta información, y de hecho ellos son parte también de la delegación norteamericana, que va a ser parte, digamos, de la reunión, y por tanto es importante hacer seguimiento a través de redes sociales, a través de este tipo de campañas, no solamente para discutir con expertos, ¿no? Como Alejandro, por ejemplo, ¿no? Que tiene mucho conocimiento respecto de esto, sino que creo yo que lo más importante respecto de estas campañas es tratar de llevar la discusión, una discusión que es técnica, que es muy compleja y una discusión que probablemente es muy árida, pero llevarla también a, digamos, a audiencias un poco más amplias. Porque en definitiva lo que está en juego en esta reunión y lo que está en juego en definitiva respecto del rol de ITU, respecto de la gobernanza de Internet, tiene que ver con la forma en la cual Internet ha funcionado en los últimos años. La forma en la cual Internet se ha ido, digamos, ha ido construyendo a sí misma es una forma que está estrechamente vinculada con los foros de multi-stakeholders sobre los cuales se construyen no solamente aspectos técnicos como formatos, como digamos estándares, sino que también tiene que ver con apuestas políticas respecto a eso. Entonces creo que hay un valor muy importante respecto a ese tipo de foros que probablemente se va a poner en juego o en riesgo con este tipo de reuniones y negociaciones, y por tanto creo que digamos, el rol de la prensa, el rol de las organizaciones sociales como nosotros también tiene que ver con traducir, ¿no? Estos problemas que son complejos, son áridos y son muy difíciles de poder explicar, pero tratar de llevarlos, ¿no? A una discusión un poco más amplia, con más actores que estén involucrados y que se comprometan en definitiva con las libertades en Internet. Gracias, Claudio. Añado que en el contexto europeo específicamente ha habido campañas informativas y de incidencia muy interesantes, muy insistentes, entre ellas la del Partido Pirata Sueco, que tiene una de las diputadas más interesantes del Parlamento Europeo, que es una matemática de 25 años de edad, fue electa a los 23 por el Partido Pirata cuando obtuvieron 7% de la votación en Suecia, y la diputada holandesa del Parlamento Europeo, Mariette Schaake, que fue una participante además muy visible en el foro sobre gobernanza de Internet en Azerbaiyán, y que entre otros temas de libertades en Internet ha encabezado la propuesta de resolución del Parlamento Europeo. También con fecha de hoy en Europa, la resolución del Parlamento Europeo llama a todos los gobiernos participantes en la Conferencia Mundial sobre Telecomunicaciones Internacionales a evitar la imposición de cualquier medida que pueda resultar restrictiva, a estar atentos a que los efectos de cualquier medida que se acuerde en los reglamentos relativa
a neutralidad de la red y muchas otras medidas. Es muy explícita. En un rato la haremos pública a través de Twitter el URL. A lo mejor tú ya lo tienes localizado, Claudio. Ya no. Para de una vez publicarlo en paralelo a esta conferencia. Yo quisiera añadir además que aquí lo que vemos es un panorama muy interesante de actores. A mí siempre me da, me encienden muchos focos de alerta cuando veo compañías que tienen intereses económicos muy importantes hacer campaña contra algo, y en particular hacer una campaña que la prensa, sobre todo en los Estados Unidos, convierte en una campaña contra la ONU. Yo creo que en este caso no hay, por nuestra parte, ninguna campaña, ni nos sumaríamos a una campaña que debilitara el multilateralismo de la ONU en general, y desde luego ninguna campaña en contra de la OIT, sobre todo si fuera encabezada por alguna compañía en particular, tengamos o no simpatías por la posición de la compañía. No nos sumamos las organizaciones de la sociedad civil honestas a las campañas que tienen que ver con la resolución de los negocios de las compañías. Pero sí tenemos identificados puntos de principio y actores legítimos de la sociedad civil y de la comunidad técnica a nivel internacional, más allá de los intereses económicos, como una característica común a estas campañas. Pero vengo un momento. Siguiente pregunta o intervención, ahí en la mitad, Salomón Padilla. Salomón Padilla, abogado. Buenas tardes a todos. Una pregunta dentro del contexto de México y en específico en relación con COFETEL. ¿Hay algún pronunciamiento o posicionamiento por parte del Consejo Consultivo de la COFETEL respecto a todo esto? Gracias, Salomón. Estamos elaborando, está precisamente en borrador, una propuesta de posición en las líneas generales que he mencionado, dentro del contexto, la autoridad y la diversidad del Consejo Consultivo, que es muy amplia, de manera que los consensos también son sobre puntos muy básicos de principio y minimalistas, pero está en elaboración una posible recomendación para que alcance a ser presentada antes de la siguiente sesión del Consejo Consultivo, que es el miércoles próximo a las 8 de la mañana. Perfecto, gracias. Y perdón, para ser muy preciso, no puedo adelantar, no quiero comprometer ninguna posición del Consejo Consultivo, solo te puedo decir que estamos 3 personas que fuimos encargadas por el Consejo Consultivo en su anterior sesión, elaborando el borrador en esta dirección, aplicando el máximo de nuestra inteligencia y sensibilidad para encontrar los puntos de consenso, pero no te puedo asegurar nada respecto al resultado. La verdad, mi pregunta es por Claudio y ya no está, así que... Si le puedes presentar, por favor, en caso de que no vengas anónimo. Sí. Respetaríamos tu anonimato, desde luego. Yo soy Daniel Nasser del Centro para Internet y Sociedad en Stanford University, y enseguida cuando vuelvo a los Estados Unidos voy a ser abogado por Electronic Frontier Foundation. Y bueno, una pregunta, ya está el Claudio. Está bien, Claudio, si pregunto en inglés y lo traduces para la audiencia. I was wondering if you have a sense of what countries are really driving TPP and the worst provisions, or at least what we think will be the worst provisions, and whether there are any countries that are the most likely to provide resistance and skepticism, and sort of where the best pressure points are going to be in terms of what countries and delegations to lobby with? Sí, la respuesta es sí. Sí, traduce la pregunta. Ahorita te lo doy. Ahí sí. Pregunta Daniel si es que es posible poder identificar países que son más proclives, ¿no?, a tener un sistema más equilibrado, más justo de derechos de autor, y otros países, digamos, que se encuentran en la posición contraria, ¿no?, que sean mucho más digamos, fuerte en sus posiciones respecto de la protección de los derechos y demás. Y la respuesta es sí, ¿no? Pese a, insisto, y esto lo digo siempre al principio, dada la imposibilidad de poder acceder, no solamente a las reuniones, sino que a la documentación al día respecto de la discusión de estos asuntos, oficialmente al menos sí sabemos que es posible ilustrar un mapa, ¿no?, de los países que están involucrados en las negociaciones y cuál es más o menos en términos generales su posición respecto a estos temas.
Y no porque yo venga de Chile, pero el asunto está en que probablemente Chile, junto con Nueva Zelanda diría, son aquellos países que se han visto más cercanos a posiciones vinculadas con tener, digamos, equilibrios normativos y tener mejores excepciones y limitaciones para el derecho de autor y tratar de un poco de controlar, ¿no?, los embates que están fundamentalmente dados por la influencia del gobierno de Estados Unidos, por USTR, respecto de estos asuntos, ¿no? USTR tiene una vinculación muy estrecha, al parecer, con la industria del entretenimiento norteamericano y, por tanto, promueve, ¿no?, muchas propuestas en TPP que apuntan a proteger este sector económico, digamos, que está en juego. Y por otro lado, Chile, por un lado, y sus negociadores, al parecer, insisto, esto lo digo de manera muy extraoficial, digamos, al parecer Chile, Nueva Zelanda y un par de países más que se agrupan o se conectan de alguna manera en ciertos temas muy particulares, son como el otro extremo, ¿no?, de este mapa, digamos, de temas vinculados con derecho de autor. En otro tipo de aspectos, digamos, desconozco la información, pero al menos desde el punto de vista del derecho de autor, ese es como el mapa. Lo que tiene buenas y malas noticias, ¿no? La buena noticia para organizaciones como Derechos Digitales es que al menos, digamos, Chile está en una posición más o menos razonable, al menos hasta ahora, no sabemos a futuro, al menos hasta ahora ha hecho propuestas que, digamos, muchas de ellas compartimos, otras no tanto, pero al menos está en una posición más o menos razonable. Y otros países, digamos, lamentablemente se han aliado en muchos de los aspectos más problemáticos del tratado con las propuestas, digamos, de USTR en Estados Unidos, lo cual, digamos, hace aún más importante la conexión entre organizaciones sociales de países como Chile, México, Perú también, con lo que sucede con o el tipo de organización, digamos, de iniciativas que está llevando adelante organizaciones como IFF, como Access, como CBT en Estados Unidos, digamos, que también han hecho un trabajo muy importante al respecto. Gracias. Muchas gracias. ¿Otra pregunta o intervención? Perdón, es que no los veo muy bien por el faro aquí en los ojos. Adelante, Enrique Favela, de Sindicato de Telefonistas, de nuevo. Bienvenido. Sí, gracias. Perdón, Alejandro, omití un comentario sobre TPP. Efectivamente es el otro carril donde está circulando el tema y la semana pasada nos hicimos un evento en el Senado de la República en coordinación con la fracción del PRD sobre el TPP, porque el gran problema que menciona Alejandro, pues aquí también lo padecemos, falta de información, opacidad. Llevan más de 2 años negociando los primeros países que están en esta negociación. Son 28 temas, uno de ellos es el de propiedad intelectual y el de Internet, pero son 28, comercio, la cuestión laboral, medio ambiente, campo, soberanía alimentaria. Es un tema, es un megatratado de libre comercio, es la versión nueva del TLC. Y bueno, en este evento lo que estamos demandando del gobierno es información y transparencia, y que el Senado de la República, en este caso, como responsable de la política exterior, de las relaciones exteriores y que valide la participación de México en los tratados, intervenga. Lo hicimos la Unión Nacional de Trabajadores, la central sindical a la cual pertenecemos, el Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros y la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio. Y estamos planteando también organizar aquí una coordinación mexicana para enfrentar esto de manera conjunta. Estuvieron representantes de Estados Unidos y de Canadá, y tengo entendido que en Chile en enero es la reunión de la Cumbre Iberoamericana y se está promoviendo un conjunto de organizaciones no gubernamentales reunirse para también establecer estrategias comunes para asumir una postura frente al TPP. Insisto, hay un tema ahí como que se diluye el tema de Internet. En el otro espacio pues es el gran tema, ¿no?, el solo, pero se complementan y sugeriría que cuidemos mucho los dos carriles, porque al final van a coincidir. Si nos concentramos en uno, vamos a descuidar el otro. Entonces yo creo que ahí la experiencia que tiene Claudio, yo le pedí algún comentario sobre esta parte, qué están haciendo y qué están pensando. Gracias. Creo que el comentario se conecta un poco con lo que decía anteriormente, ¿no? Como con esta, por un lado, esta estrategia de largo plazo, ¿no?, de lo que conversamos respecto de WSIT, pero que también tiene que ver con las negociaciones en general, ¿no? Es paradójico que, y de nuevo vuelvo al ejemplo chileno, es paradójico que Chile, digamos, con los niveles de conectividad que tiene, los niveles de acceso, pero particularmente con las políticas existentes, ¿no?, de
acceso abierto, de open data y otro tipo de iniciativas, ¿no? Al mismo tiempo no se vean reflejadas, ¿no?, en la participación de actores, digamos, distintos a los representantes gubernamentales en negociaciones, digamos, internacionales, ¿no? Creo que es una paradoja que al menos al día de hoy no tiene una respuesta muy clara. Pero tengo la sensación, y sin querer ser, digamos, un optimista excesivo en el futuro, tengo la sensación de que esto debiera cambiar. Y tengo la sensación de que esto debiera cambiar al menos por dos razones. La primera es porque en la labor, ¿no?, y los aportes que ha hecho la sociedad civil o las organizaciones sociales en general, fundamentalmente aquellas que tienen especial expertise en estos temas, y estoy pensando en experiencias como la de IGF, por ejemplo, ha sido especialmente importante, ¿no? Ha sido muy importante la participación de la academia, la participación de la comunidad técnica y demás, para efectos de poder construir esto que hemos denominado Internet y que ha supuesto, digamos, una importante plataforma para el ejercicio de derechos fundamentales. Y por tanto esa labor creo que es muy importante. Y el segundo punto que yo creo que es relevante, como estrategia al menos, tiene que ver también con que tengo la sensación de que a futuro probablemente estos movimientos de apertura o estos movimientos de participación son movimientos que en definitiva van a decantar, ¿no?, en una estructura legal que fomente la participación de otro tipo de actores distintos a los agentes, digamos, o a los negociadores de cada una de las agencias de los gobiernos en este tipo de cuestiones que son muy importantes y que no solamente deben responder, ¿cierto?, a los intereses de los gobiernos de turno, sino que debiesen apuntar a una estrategia mucho más de largo plazo, a una estrategia de largo alcance y que en definitiva esté pensada cuando se trata de temas vinculados con Internet fundamentalmente, que traten de establecer posturas más equilibradas, justas, digamos, y que apunten a establecer, digamos, un medio ambiente normativo mucho más abierto y participativo. Sí. Muchísimas gracias, Claudio. Creo que es la clave. Lo que estamos viendo en gran medida que se transforma con Internet y que es una exploración a futuro es cómo logramos que la normalidad democrática, el peso de las instituciones, los mecanismos legales y constitucionales, etcétera, se vean abiertos y complementados a las intervenciones que marcan la agenda, que son transversales a sectores, partidos, generaciones, etcétera, y que en el contexto de Internet han sido un gran laboratorio que yo espero se pueda aplicar al resto de la sociedad, muchos otros problemas como los que mencionaba Enrique por parte del sindicato de telefonistas en el TPP, los temas laborales, los temas medioambientales. De hecho, tampoco es algo sin precedentes, la gobernanza del medio ambiente tiene algunas similitudes con la gobernanza de Internet, pero a nivel global, por ejemplo, los expertos solo participan como auxiliares de los gobiernos, mientras que en Internet, en temas específicos como el sistema de nombres de dominio, los estándares técnicos, etcétera, la participación es multisectorial hasta la toma de decisiones. Entonces, este es el esquema y el espacio de innovación que creemos que se debe poder mantener y preservar, que es posible hacerlo en una manera pacífica, racional, ordenada, pero que desde luego requiere una participación y a veces sí requerirá plantarse en posiciones de principio ante los eventos que hemos mencionado. No sé si hubiera algún comentario o pregunta más. Por el canal a distancia tampoco parece haber ninguno adicional. Les agradezco a nombre propio, Claudio, no sé si quisieras unas palabras para cerrar. Sí, nada más para cerrar quiero agradecer la invitación de ISOC y particularmente de ti, Alejandro, para darme la oportunidad de poder compartir estas precisiones y estas observaciones respecto de temas tan importantes, ¿no?, para el futuro de Internet como el WSIT que hemos conversado, y también algo que en derechos digitales nos ha preocupado especialmente, que tiene que ver con las negociaciones del tratado TPP. Creo que es muy importante, con esto sí que quiero concluir, creo que es muy importante la participación de todos nosotros en esta cuestión. Esto no es un tema de expertos, la regulación de Internet no es un tema que solamente pueda involucrar a la comunidad científica o a la comunidad tecnológica. La regulación de Internet en definitiva tiene que ver con derechos fundamentales. En la medida en la cual esta regulación no responda a los derechos fundamentales como un estándar, estamos en un grave problema y probablemente la Internet del futuro no va a tener la misma forma en la cual ha tenido la Internet hasta hoy. Por tanto, esto que está en juego es una cuestión que nos compete a todos nosotros, así que el llamado es a seguir estas discusiones, estar atentos, seguir informados y de alguna manera seguir promoviendo mejores canales de comunicación y de distribución de información. Eso.
Gracias. Muchas gracias, Claudio. Yo quisiera agradecerles a todos ustedes, tanto quienes están presentes como quienes nos escucharon o vieron y escucharon a través del webcast, y quienes intervinieron o siguieron los ecos a través del tweet stream, en particular el de Israel Rosas, que ha sido muy apegado al contenido y muy puntual y preciso. Quisiera agradecer desde luego al Museo Universitario del Chopo, su director, su subdirector Manuel Andrade, su director José Luis Paredes Pacho, ambos queridos amigos, y al personal que nos ha apoyado, y dentro de ISOC México, quienes participaron en la concepción y organización: Luis Miguel Martínez, León Felipe Sánchez, Eric Huesca, todos ellos forzados por motivos unos de salud y otros de trabajo a acompañarnos solamente a distancia, a Adriana Midens y a Paola Echeveste de la Universidad Iberoamericana por su contribución a la logística y buen desarrollo de este evento. Los invitamos a compartir un refresquito, como son instalaciones de la UNAM. Los brindis son con aguas de colores, pero no de alcoholes, y un tentempié, como decimos en México, Claudio, para despedirnos amistosamente. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos.